Muy bien, gracias a que alguien me borró los videos que había hecho organizados en la tumba de José Agustín, pues me quedé un poco achicopanado con esto de realizar grabaciones de libros. Así que, pues bueno, me dieron, me decidí a dar un giro abrupto en esa cuestión y directamente ponerme a narrar otro tipo de libros. En este caso me voy a dedicar a leer Over Heaven, el libro, o más bien que describe lo que fueron los últimos pensamientos de Dio a lo largo de los 50 días en que fue casado por unos Crusaders. Es una historia relativamente sencilla, está escrita pues a manera de diario y pues empezaré con esto porque pues, algún giro tengo que darle. Viene con un prólogo que me voy a sentar con mis dos huevazos. ¿Por qué? Es que el prólogo nada más es una Renato como para decir por qué existe este libro, cómo es que sabemos su contenido y pues es más que nada una explicación toda videra, pero que bueno, sirve para que entres en contexto de, también de cómo funciona. Si a alguien le interesa, pues se las voy a dejar aquí en la página del prólogo para que se nos lea con calma, pero en sí, como les digo, pues es nada más para decir, pues este libro existe por esto, esto, esto y así es como lo tenemos. Pero bueno, en fin, comencemos de una vez con esta cuestión de Overheaven, la vida y obra de Dio Brando. Durante sus últimos días, de aquel hombre inmortal que fue asesinado por un rayito de sol, y una familia con la que tiene muy mala o buena suerte, pero podemos decir que es en destino o una gravedad. Comencemos de una vez. Dio, no importa lo que suceda, vive de manera noble y orgullosa. Si lo haces, seguramente podrás ir al cielo. Me pregunto si mi madre, quien siempre solía decirme eso, logró ir al cielo al final. Aunque ella vivió en la parte baja de la sociedad, vivió con un orgullo que nunca había perdido durante todo el curso de su vida. Pero mientras eso haya sido cierto, de ser así, específicamente comportarse así, no. Más bien porque ella era así, no creo que haya logrado el boleto para ir al cielo. No lo creo. Ella era noble, orgullosa, al igual que pura, correcta y hermosa. De hecho, casi una diosa, pero al mismo tiempo era una mujer tonta sin esperanzas. Odié esa estupidez irremediable. Como esto, por ejemplo. Mientras éramos tan pobres, solíamos preocuparnos sobre comer ese mismo día. Mientras tanto ella como yo, su hijo, estábamos en un ambiente donde sufrimos por el hecho de tener el estómago vacío, ella compartió una miserable suma de dinero que había obtenido trabajando con los niños hambrientos del barrio. Y no era solo con los niños, con la gente anciana, incluso animales. Ella daba caridad y bendecía a esos debiluchos, como si fuese su deber. ¿Cómo es la palabra amabilidad? Ella haría todo lo posible para dar libremente a aquellos a su alrededor. ¿Qué era eso sino algo estúpido? Uno no puede hacer nada más que detestarlo. El estilo de vida donde ella misma se ponía, al igual que a su familia, de segundos, ciertamente era noble y orgulloso, pero en un pueblo marginal no había que valorar a esa nobleza orgullosa. Dependiendo del lugar, como donde vivía la familia Joestar, esa clase de pueblo idílico, dicho carácter habría sido reconocido de manera razonable. Pero en este pueblo, que era peor que una alcantarilla, para ser honesto, ella era un hazme reír. Los niños que estaban a su cuidado, de igual que la gente anciana, todos se reían de mi madre. Ellos rugían de la risa como si fueran espectadores de una broma exageradamente entretenida siendo repetida una y otra vez. Y cuando escuchaba esa risa, no me sentía realmente con muchos ánimos. También tenían razón, pensé. Lo pensé tanto que quise reír junto con ellos. Mi ira hacia mi madre tomó tan precedencia, por supuesto. No lo hice, pero llegué al grado en el que sentí que lo haría. Mi madre era una tonta, irremediablemente tonta. De ser así puede, como ustedes esperarían, ser el hijo de una madre en la cual se burlaban, muchas veces era menospreciado. Y no podía dejar que la gente que se burlaba de mi madre se saliera con la suya. Pero cuando lo hacía, mi madre me castigaba. En vez de aquellos que se burlaban de ella, ella me reprendía por enfurecerme. No debes hacer eso, Dio. No debes vivir confiando en la violencia de esa forma. Si cometes tales actos, no irás al cielo. Pensándolo bien, esa era su frase favorita. Las palabras en sí mismas tienen significados concretos. Quizás eran como un encantamiento.
En solo el hecho de que ella dijera tales cosas dejaron una fuerte impresión en mí. Solo necesitaba decir una palabra, cielo, y se sentía como si ella pudiese ser salvada. Tuve que pensar eso, porque de otra forma los sentimientos de esa mujer eran completamente incomprensibles para mí. No. Incluso si pensaba en comprenderlo, era indudablemente imposible de entender, pero pensando en ahora, siento que probablemente trajo una luz razonable en su vida, la cual solía ser motivo de burlas. Pero, como sea, ella, mi madre, tomó cada oportunidad para decirme eso cuando era un niño pequeño. Si haces eso, puedes ir al cielo. Si haces aquello, no podrás ir al cielo. Cielo, cielo, cielo. Y cada vez eso me enfurecía. Mi mentalidad infantil aprendió a enfurecerse severamente. Pensé en ello como palabras irracionales y no podía perdonar a mi madre. Es por eso que cuando veía al ebrio de mi padre cometer tales actos violentos en contra de ella, de hecho me hacía sentir aliviado. Eso te mereces, pensaba. Y pensando en ahora, parece algo tonto, pero cuando era niño, me agradaba mucho más mi padre que mi madre. Sentía que el pobretón, insignificante y desesperanzado de mi padre era mucho mejor que mi noble y orgullosa madre. Y si mi madre era una caritativa o quizás una donante, entonces creo que podría decir que mi padre era un sustractor. Pensando en mi relación con la familia Joestar, una conexión destinada a sobrevivir más de 100 años, este hábito de robar puede haber sido impetuoso. Lo que sustrajo de George Joestar fue la causa. Nunca lo vi trabajar. Nunca lo vi que se ganara algo por sí mismo. Por medio de las apuestas, actos similares a estafas y extorsiones, él sustrajo dinero y comida de las personas del pueblo. Él nunca consiguió, solo sustrajo. Siempre hacía eso. La manera en que vivió su vida hasta su muerte era todo lo opuesto a la de mi madre. En este pueblo, mi padre era quien estaba en lo correcto. La forma de vida de mi padre fue honesta y correcta. Al final, pensé que la forma en la que mi padre vivió, tan desinhibida y sagaz, era genial. No diría que buscaba ser como él, sino que lo respetaba. Realmente parece una tontería mirar hacia atrás ahora, pero yo no estaba en todos mis sentidos. Pero pensaba en su forma de vivir como muy habilidosa, siempre tomando lo que era de los débiles, y en respuesta a la necesidad, o incluso sin la necesidad, pisotearía a otras personas. Para mí, un niño muy inocente no podía ser el más fuerte. Yo lo observaba. Era fuerte, con estilo y genial. En ese agujero destartanado de pueblo, a sabiendas de que mi padre era como la persona más grande en mi vida y mi único orgullo, pero mi madre nos repudiaba. Ella no criticaba francamente. Querido, por favor, deja de hacer eso. Vamos a devolver todo el dinero que robaste. No debes hacer tales cosas. Si haces ese tipo de cosas, no serás capaz de ir al cielo. Cada vez que ella decía eso, era golpeada. Una estúpida mujer golpeada estúpidamente. Cuando se desplomaba, él la pateaba violentamente y le lanzaba botellas de licor. Solo me enteré más tarde. Pero el pequeño hermano o hermana que podía venir a acompañarme se perdió en aquella violencia, al parecer. Es una historia cruel. Es una historia cruel, ¿no es así? Sin duda no es. Pero entre esa violencia diaria, fue franca hasta el final. En esta vida, en el peldaño más bajo de la sociedad, en ese ambiente terrible, hablaba de justicia, la ética y la moral. Ella practicaba con pasión esas cosas que no servían para nada, como si fueran tesoros. Me gustaría que solo hubiera cerrado la boca. Por lo menos, me gustaría que hubiera pasado por alto en las acciones de mi padre. Si hubiera hecho eso, al menos hubiera escapado de esa violencia. No. Cuando pienso en mi padre, en sus delirios borrachos, probablemente no podías escapar por completo sin importar lo que hicieras. Pero, cuando yo era un niño, en un intento de hacerlo, me quedaba tranquilo y me alejaba de él cuando bebía. Y eso reducía al mínimo la cantidad de daño que recibía. Un niño podría darse cuenta de eso, pero ella nunca lo hizo, todo lo contrario. Cuando mi padre bebía mucho y se emborrachaba hasta irse de espaldas, ella protestaba. No bebas demasiado licor, y cosas similares. Decías cosas obvias de ese estilo.
terminaba golpeada diciendo cosas obvias. ¿Qué se iba a ganar exactamente al decir cosas como esa? Si piensas en ello, debe ser fácil averiguarlo. Al verla tratar de hablar con mi padre, a pesar de que ella no hacía nada para defenderse de ser golpeada, no podía expresarse como otra cosa más que humorística. Y es extraño porque no puedo dejar de cuestionármelo. Incluso si no podía escapar de la burla, debería por lo menos haber sido capaz de escapar de la violencia, así que, ¿por qué no lo hizo? Es como yo pensaba. ¿Era simplemente una tonta? ¿Por qué no era inteligente? ¿Era realmente mi madre una idiota sin esperanza? No, eso está mal. Ahora que han pasado 100 años, sé que está mal. Ahora que conozco el tan nombrado mundo exterior y el mundo siguiente a ese, es cierto que mi madre, al menos, tenía inteligencia y educación. Incluso cuando en esa condición de pobreza no podía ir a una escuela muy a menudo, quien me enseñó varias de las cosas en lugar de un maestro no era otro más que ella, porque tuve esa educación básica que pude vivir con tan determinación más tarde. Nunca le di las gracias a mi madre mientras estaba viva, aunque no pensaba que esa educación pudiera haber servido para algún propósito. Pero de no ser por ella, dudo seriamente poder haber vivido en esa refinada residencia Joestar. Nunca me preocupé por el linaje de mi madre, pero cuando investigué, descubrí que esa mujer pudo haber provenido de las antes esferas de la sociedad. Si se me permite decir algo prejuicioso, ese refinamiento, dignidad y piedad de los suyos no eran al menos nacidos de la pobreza. Debieron ser cosas nacidas de una vida de lujo, pero ¿por qué tal mujer se casaría con ese hombre? ¿O por qué cayó en ese pueblo miserable? No puedo llamarlo más que misterios. Ahora, hablando de eso, de hecho, mi padre dijo una vez algo mientras estaba ebrio. Algo sobre fugarse con mi madre y... ¿Cómo es eso que por amor y romance? Y otras tonterías inútiles así. Yo lo ignoré como cualquier inconsistencia de borracho, pero no sé si realmente era cierto o no. Lo ignoré ya que parecía una historia increíblemente difícil de tragar. Pero aunque no puedo confirmarlo como una verdad, puede que no haya sido una tontería tampoco. Tal vez ese padre mío dijo algo verdadero, aunque no hay manera de saberlo. Dio, no culpes a tu padre. Tu padre es realmente una buena persona. Simplemente no debería beber. Si solo dejara de beber, estoy seguro de que tu padre trabajaría diligentemente. Ahora bien, eso era una tontería, pensé. Mi madre decía esas cosas con una mirada seria en su rostro. Me costó toda mi energía no gritar en contra de eso. Quería preguntarme cómo alguien podía ser tan ingenuo. ¿Es realmente una buena persona si tan solo dejara de beber? ¿Cómo o por dónde no miras? O en el modo que tratas de explicarlo para poder pensar de esa manera. Todo lo que pude pensar era que mi madre había perdido la cordura por haber sido golpeada tantas veces. Uno asumiría que al menos era una pareja concordante, pero en realidad, no importa cómo lo veas, era una pareja increíblemente dispareja. A pesar de vivir como una esposa de ese hombre, es padre de mala vida, para mi madre, quien hizo de hacer bien un principio, que anhelaba ir al cielo, debe haber sido equivalente a la tortura. O tal vez para ella, esto era lo más caritativo que podía ser. Tal vez pensó que acercarse a ese padre mío, permanecer casada con él para toda la vida, era una misión que fue otorgada por Dios o algo por ese estilo. Es una hipótesis audaz, en la que no tengo base, pero al menos que piense que fue por algo por eso, realmente no puedo entenderlo. Su vida era demasiado incomprensible. Ella era la reír en pueblo, pero aún así trató de ayudarnos. Fue golpeada hasta sangrar, pero aún así trató de servir a ese perro mío. Todos los días trabajaba a borde del colapso, y como era de esperarse, un día realmente colapsó y falleció. En serio no logro entenderla. Al final me pregunto si fue al cielo. No creo que no haya hecho. Seguramente no pudo ir a ninguna parte. Ella no tenía ningún lugar al que ir ni ningún lugar al cual regresar. Y bueno, esta fue la primera parte de lo que es el libro Overheaven, la vida diaria y obra de Tío Brando, extraída de su diario después de ser cancinado y todas las cosas que están escritas en el prólogo que me salté. Y bien,
Nos plantea un preámbulo bastante sencillo. Este protagonista realmente, bueno, en resumidas cuentas, vive una vida de mierda. Sin embargo, hay una convicción en su escritura, aparte de en desdén hacia sus padres, que no hace saber que hay algo más allá de lo que pudo haber vivido, y que lo que es ahora es una consecuencia directa de cómo se dieron las situaciones en su infancia. Pero no se quedó con ser un producto de aquella infancia, sino que podía anhelar ser algo más. Y la verdad es que puedo entender esta cuestión de recapitulación, después de quedar atrapado unos 100 años debajo del mar y... bueno, uno necesita poner en orden sus ideas. Y realmente necesitará tener un lugar donde desahogar sus ideas después de todas las cosas que va a tener que afrontar. Porque sí, definitivamente a este vampiro el destino no va a patear en la uretra. En más de una ocasión, el tipo de cosas que pueden destruir un universo, ya saben, muy bizarras. Dejando todo esto de lado, pues realmente espero que este haya sido un comienzo de un libro bastante adecuado y estaré dejando ahí arriba o estará apareciendo en lado en las siguientes partes de esta narración para que puedan escucharlas de manera adecuada. Y bueno, en caso de que se fastidien con mis introducciones y cierres y nada más quieren escuchar el libro, pues abajo dejaré en las secciones marcadas para que sepan dónde comenzar el libro o esquipearse mis narraciones. Si de todos modos te quedaste aquí escuchando, te lo agradezco encarecidamente. Así que, pues bueno, solo sigan disfrutando de esto. Les agradezco bastante a las 2, quizás 5 personas que hayan escuchado lo que acabo de narrar. Y pues les deseo una excelente tarde. Hasta luego.